Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Un gusto nuevamente saludarlos de parte de Iglesia Nazaret Sur. Estamos listos para otro estudio más acerca del mensaje de los profetas para nuestro tiempo. Y continuamos nuestro recorrido por el libro de Lamentaciones, y en esta ocasión nos toca reflexionar en Lamentaciones capítulo 4. Así que jale su Biblia, tráigala, ábrala en Lamentaciones capítulo 4 y reflexionemos en el mensaje que Dios quiere darnos para nuestro tiempo. En Lamentaciones capítulo 4, los primeros 10 versículos, habla de una comparación entre la gloria que tenía Jerusalén antes que llegara el juicio de Dios y la triste situación a la que ha llegado por causa de su pecado. Y esa es una aplicación y es una enseñanza que nos deja para nosotros el día de hoy, que debemos considerar y tomar muy en cuenta, ¿sí? Nosotros podemos estar hasta arriba, en lo más alto. Podemos tener un lugar aún entre las naciones, una buena fama, un buen nombre. Sin embargo, si nosotros no somos fieles al Señor, si nosotros no cuidamos nuestro caminar, podemos caer en la mayor desgracia, en la mayor vergüenza, en la mayor deshonra, ¿sí? Y fue lo que sucedió con Jerusalén. Dice el verso 1, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obras de manos del alfarero? Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más temeroso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo o leña. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque éstos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Nabucodonosor y su gran ejército de Babilonia, en el 605 empieza la destrucción de Jerusalén y de Judá. En el 597 nuevamente arremete contra la ciudad y en el 586 destruye completamente el templo, las murallas y toda la ciudad. Y en las tres incursiones lleva cautivos. Así que se da la cautividad.
ese juicio trajo un cambio que no debemos pasar desapercibido. Vean, primero tenemos que Jerusalén y sus habitantes eran tenidos en alta estima. Aunque el templo de Salomón, que construyó Salomón, está todavía aquí presente y tiene una belleza increíble, una belleza singular, inigualable. Sin embargo, yo quiero que por favor presten atención a algo. Dice que los habitantes de Jerusalén eran realmente lo más valioso de Jerusalén, ¿sí? Sus nobles, aquellos que habían crecido con manjares, con banquetes, ¿sí? Aquellos que tenían un aspecto que podríamos decir angelical, ¿sí? Aquellos que tenían un talle que decía, es como el zafiro, precioso, ¿sí? Vean por un lado la grandeza que se habla, el lugar tan alto que tienen a los habitantes de Jerusalén. Tan es así que, por ejemplo, en el verso 12 dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitaban en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Jerusalén se había hecho famosa porque era muy difícil de conquistar o era inconquistable. ¿Se recuerdan de los asirios cuando conquistan todos los pueblos alrededor y destruyen todos los pueblos alrededor, incluyendo las 10 tribus del norte? Sin embargo, cuando llegan a Jerusalén, Dios defendió a su pueblo y los asirios fueron avergonzados. Entonces todos decían, es que Jerusalén no puede ser conquistada. ¿Quién entrará por sus puertas? ¿Qué rey? Creo que nadie decía. Sin embargo, ahora la deshonra no lo sufren los enemigos, sino que la deshonra lo sufren los propios habitantes. Ven que en la crisis y en la anarquía en la que ha caído el pueblo después de la conquista, ya no hay valores. Las mujeres, que ese símbolo maternal, que es el símbolo por la excelencia del amor, queda destruido acá. Ya no hay amor, dice. Como los avestruces, dice, abandonan a sus hijos, son descuidados con sus pequeñuelos. Dice que así son las madres. Y el sitio había sido tal que las mujeres con hambre llegaron al colmo de cocinar a sus propios bebés por el hambre que tenían, ¿sí? Estamos hablando de los niveles más bajos. Si ustedes se dan cuenta, alguien puede alcanzar un buen nombre. Y los habitantes de Jerusalén habían alcanzado un gran nombre, gran fama entre las naciones. Sin embargo, su desobediencia a Dios los llevó a la mayor vergüenza, a la mayor deshonra que uno jamás pueda imaginar, ¿sí? Ven como esos que tenían un talle, como el cuerpo, decía, el cuerpo era como un zafiro. Luego dice que su piel estaba tan reseca que era como la leña, ¿sí? La leña, lo que se utiliza para el fuego. Y dice que aquellos que brillaban estaban oscurecidos. Y aquellos que se habían vestido de púrpura, que era la seda, lo más preciado, las vestiduras de la realeza, terminaron abrazando estercoleros, dice. Aquellos lugares donde se lanzaba el estiércol, dice que ahí era el lugar donde habitaban. Ve cómo Dios lleva desde lo supuestamente o humanamente lo más alto a lo más vergonzoso, de la honra a la deshonra. Y todo está, ¿por qué? Porque el pueblo se olvidó de Dios, no caminó en las sendas de Dios. Por eso así lo dice claramente el texto en el verso 11. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Verso 13. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos.
No solamente está hablando del pecado de todo el pueblo, que decía que había sido como Sodoma, ¿sí? Que había sido como Sodoma, sino que en el verso 6, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Está hablando del pecado de todo el pueblo, pero ahora se está enfocando en el pecado de sus líderes. Sus líderes pecaron. Sus sacerdotes y sus profetas pecaron y derramaron sangre. Pero esos hombres que se habían aprovechado del pueblo y por cuyos pecados también viene este juicio, luego son también deshonrados y avergonzados. Van de lugar en lugar y aquellos que antes eran estimados ahora son despreciados por su propio pueblo. De tal manera que cuando ven a un sacerdote empiezan a gritarle: ahí va un impuro, apartaos, apartaos, no los toquéis. ¿Puede imaginarse el rechazo de su propio pueblo? Dice en el verso 15: apartaos, inmundo, les gritaban. Y Dios los llevó a diferentes lugares, no como turismo, sino como un castigo, y a cada lugar donde llegaban los despreciaban. Dice en el verso 15, al final, huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones: nunca más morarán aquí. Verso 16, la ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Andaban afuera, andaban como extranjeros y peregrinos, sin tener nada, absolutamente a nadie ni a nada. Y todos les decían: váyanse de acá, no los queremos, no los queremos. La vergüenza y la deshonra llegaron por haberse apartado de los caminos de Dios. ¿Sí? ¿Qué ejemplo ese? Porque en este tiempo, en lugar de apartarnos, debiéramos acercarnos al Señor. El Señor nos ha enseñado que Él es soberano, que Él tiene el cuidado y el control de la historia. Esta pandemia no tomó por sorpresa al Señor, no, jamás. Y eso nos debiera hacernos acercar más a Él en lugar de alejarnos de Él. Y muchas veces peleamos con el Señor y nos apartamos de Él. Pero si usted se aparta, déjeme decirle que usted no encontrará más que deshonra, vergüenza, destrucción y muerte, que es lo único que se encuentra lejos de Dios. El mundo le ofrecerá éxito, el mundo le ofrecerá riquezas, el mundo le ofrecerá el sol, la tierra y todas las estrellas. Sin embargo, ese ofrecimiento es falso y es ilusorio. ¿Sabe qué encontrará lejos de Dios? En el mundo encontrará muerte, destrucción, vergüenza y deshonra, como lo encontró el pueblo cuando se alejó de su Dios. Dese cuenta que no podía confiar en nada. Es tan así que dice en el verso 17: aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo esperaba que Egipto llegara a salvarlos. Egipto pues estaba resurgiendo y decía: nuestra esperanza está en Egipto. Pero la esperanza del hombre no está en los hombres. La esperanza del hombre está en Jesucristo, Dios hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Solo en Jesucristo está la esperanza. Dense en cuenta que Egipto podría ser una nación poderosa. Sin embargo, esa nación poderosa no podía salvarlo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no puede salvar al hombre. Esta nación, dice, nos cansamos en esperar que llegara la ayuda. Jamás llegó. Tampoco estaba en su rey, que era también su gran gloria, también como pueblo. Dice en los versos 18: cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Versículo 19: ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, o sea, el rey,
de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Y quiero decirles que el rey, el último rey de Judá, fue apresado y también fue avergonzado. Fueron avergonzados sus nobles, fueron avergonzados el pueblo, fue avergonzado las mujeres, los jóvenes, los sacerdotes, los profetas y el rey mismo. Todos fueron avergonzados, porque lejos de los caminos de Dios solo se encuentra vergüenza y deshonra, muerte y destrucción. Sus enemigos se gozaron. ¿Acaso no hemos visto eso muchas veces? Que cuando uno cae, los enemigos son aquellos que celebran y se alegran. Dice el verso 21, gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz, aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. ¿Sabe por qué? Porque Edom era los vecinos de Judá. Y cuando llegaron los babilonios y los judíos escapaban, ellos los capturaban y los entregaban a los babilonios o los mataban. Y se reían de la destrucción y gozaban. Y ahora el profeta dice, espérate, el castigo para ti también llegará. Y da una nota de esperanza. El castigo, esa deshonra, esa vergüenza para el pueblo de Dios no será para siempre, sino que Dios tendrá misericordia y nunca más, dice, serán llevados otra vez cautivos. ¿Qué aprendemos? Rápidamente, no nos apartemos del Señor. Lejos del Señor solo encontraremos vergüenza, deshonra, muerte y destrucción. La anarquía y el caos reina donde Dios no reina. Pero donde Dios reina, déjame decirte que no es que no hayan problemas, pero la bendición y la ayuda de Dios estarán con los justos. Un fuerte abrazo. Y si Dios nos concede vida, nos veremos nuevamente el próximo jueves. Dios te bendiga. Bendiciones.